El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:28 en la mañana. Buenos días a Javier Hervas, precandidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática. ¿Cómo le va, señor Hervas? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. ¿Cómo está usted? Buenos días a toda la audiencia de Radio Majestad y decirle que para mí es un gusto poderme presentar ante usted y ante toda su audiencia. Gracias por la gentileza. ¿Cuándo inscriben sus candidaturas? Tenemos planificado hacerlo pasado mañana, el día jueves. ¿Es una decisión ya tomada? O sea, le hago esta pregunta porque siempre, digamos, en esta etapa previa hay posibilidades de que precandidatos declinen en función de apoyar a otros candidatos. En el caso de ustedes, ¿es una candidatura en firme, señor Hervas? Totalmente. Nuestro país así lo necesita y sin duda el compromiso mío, de todo el equipo, de mi binomio y sin duda del partido es completo y pleno hacia todo. A ver, tengo algún problema con la señal de internet. No sé si ahí me escucha, señor Hervas. Perfectamente. Ya, le decía se había cortado. Repita, por favor, la respuesta. Claro, le decía totalmente. El compromiso es pleno, completo, profundo, tanto de mi binomio, del partido que nos auspicia y el mío personal. Estamos sin duda muy comprometidos con los ciudadanos ecuatorianos, con nuestro programa de soluciones concretas para sacar al Ecuador de la crisis y entendiendo las necesidades que hoy en día está atravesando nuestro país. Usted, señor Javier Hervas, no es, corríjame si estoy equivocado, no es un militante de vieja data de Izquierda Democrática, ¿verdad? Correcto. Fabricio, si me permite, me gustaría iniciar con presentarme. Por favor. Y sin duda poder responder sus preguntas. Decirles que soy un ecuatoriano de 47 años, nací en Guayaquil, la mayor parte de mi vida la he residido en Quito y mi actividad productiva mayoritariamente la he gestado en la provincia de Cotopaxi. Decirles que soy ingeniero de producción agroindustrial, graduado de la Universidad de La Sabana de Bogotá, Colombia, y que llevo más de 25 años en el emprendimiento, así como también paralelamente en algunos puestos en las empresas privadas. Pero mi primer negocio que comenzó a crecer fue una pequeña panadería de barrio, donde de hecho yo era el panadero los días domingo, y hoy en día soy un agricultor, un industrial, un comerciante, un transportista, un exportador, pero más allá de todo eso, soy un ciudadano profundamente comprometido con mi país. Correcto. Yo le hacía la pregunta sobre su vinculación con Izquierda Democrática, sobre si era o no una figura de vieja data en ese partido, porque esto me permite consultarle. ¿Usted encarna un nuevo momento de Izquierda Democrática, una suerte de relevo respecto de los líderes históricos que en su momento fueron parte de este partido? ¿Es así? ¿Así se podría presentar y catalogar la precandidatura presidencial de Javier Hervas? Fabricio, como usted justamente me preguntaba hace un momento, yo no he tenido una trayectoria política, tampoco una militancia partidista, pero sí déjeme decirle que dentro de los valores con los cuales yo fui formado dentro de mi familia y dentro del esfuerzo, el sacrificio, la dedicación que implica hacer emprendimiento, yo comulgo profundamente con los valores de justicia social con libertad. En tal sentido, estoy muy honrado en que la ID Listas 12 haya visto en mí y en el binomio que yo propuse, que de hecho María Sara Gijón es una militante muy antigua de la Izquierda Democrática, pero mire cómo es la vida, la propongo yo y luego me entero más bien que ella es una militante con muchos años. Y sin duda, eso es lo que me une estructuralmente a la Izquierda Democrática y para mí es un reto muy grande esta decisión que la tomé con el apoyo de mi familia, pero también
entiendo que es una necesidad real que tiene nuestro país. ¿Cuál es su principal propuesta de campaña? Ahora mismo usted es precandidato, estamos a la espera de la calificación de su candidatura, de su inscripción y luego la calificación de su candidatura. A priori, ¿cuál es el eje central de su propuesta de campaña, señor Javier Hervas? Nosotros hemos hecho un programa que le hemos llamado Soluciones Concretas para salir de la crisis en el Ecuador. Nuestro programa está estructurado en 3 pilares: soluciones económicas, soluciones sociales y soluciones de valores democráticos. En ese programa estructuramos las soluciones que realmente necesita nuestro país. Nosotros hoy en día, y mire, también quisiera comentarle, lo que me lleva a tomar esta importante, trascendental decisión en mi vida es que, al igual que la gran mayoría de ecuatorianos, yo me encuentro muy desencantado, desilusionado en lo que la política se ha convertido en nuestro país. Y como los malos políticos que nos han gobernado y también que han sido oposición, nos han llevado a dividir a la sociedad ecuatoriana al punto, inclusive, de tener familias divididas. Como un discurso ideológico, dogmático, francamente obsoleto, ha generado que los malos políticos den la espalda a la necesidad real de los ciudadanos y de las familias ecuatorianas. Hoy en día, concretamente, estas elecciones próximas, sin duda es una oportunidad de oro que tenemos todos los ecuatorianos. No es un nombre, no es una lista, es el país entero que tenemos una oportunidad para redireccionar nuestro país. Hoy en día quiere regresar a gobernarnos un modelo que ya nos gobernó más de 10 años. Ya lo conocemos, ya lo vivimos, ya lo sentimos. Hoy en día, concretamente, lo estamos padeciendo. Por otro lado, quiere gobernarnos una oposición que desde la crítica, la confrontación, el enfrentamiento, no ha generado algo constructivo y que ha cogobernado estos últimos 4 años. Hoy en día también lo estamos padeciendo. En tal sentido, nosotros sin duda no solamente nos consideramos que tenemos propuestas de soluciones concretas para la crisis, sino además, junto con mi binomio, lideramos un proceso que justamente queremos comunicar a los ciudadanos ecuatorianos. Ahora bien, usted nos dice, cree en los postulados de Izquierda Democrática, la justicia social con libertad. La Izquierda Democrática es un partido histórico, es el partido de la socialdemocracia, así se ha presentado a lo largo de la historia Izquierda Democrática, un partido del centro hacia la izquierda. Usted también comulga con esa visión del centro hacia la izquierda, y le hago esta pregunta porque, como están las cosas en este momento, hay mucha gente que no quiere hablar de ideologías. Sin embargo, yo sí creo que la ideología es importante hasta para entender la generación de propuestas de campaña y la adopción de políticas públicas. ¿Usted es un hombre de centro izquierda, señor Hervas? Sin duda, lo que yo le mencionaba justamente, Fabricio, cuando uno se forma con valores en la familia en tal sentido, justicia social, con libertad. De hecho, eso es la centroizquierda. La ID Listas 12, usted lo ha mencionado, es un partido de centroizquierda. Pero sí que aquí también una invitación, y usted lo puntualiza muy bien, en el sentido de que todos tenemos unos principios sobre los cuales nos rigen en la vida y una manera de pensar. Todos de alguna manera somos políticos, más allá de que somos ciudadanos. Yo concretamente no he participado en política, pero sin duda tenemos un pensamiento de qué es lo que nosotros aspiramos ver en nuestra sociedad, para ver una sociedad no solamente que se desarrolle, sino que progrese. Es decir, una sociedad no solamente donde veamos infraestructura y carreteras, sino una sociedad donde no dejemos a nadie atrás. Ahora, yo le hacía esta pregunta de la parte ideológica porque identifico a priori, con lo que usted me responde, 3 candidatos del centro hacia la izquierda, insisto, en teoría: Andrés Arauz, de Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, Yacu Pérez, de Pachacutic, y Javier Hervas, de Izquierda Democrática. ¿Vendrían a ser así los 3 candidatos del centro hacia la izquierda, o usted no ubica a los otros 2 en la misma vertiente ideológica, señor Hervas? Sí, efectivamente, Fabricio, permítame discrepar con usted en tal sentido. Por favor. Yo no veo que todos los binomios que hoy en día, todos respetables de hecho, que hoy en día somos una opción para los ecuatorianos,
Sin duda somos muy diferentes con los que usted me ha comparado. De hecho, dentro de la gran variada oferta de binomios en las próximas elecciones, nosotros sí nos consideramos únicos en tal sentido. Y aquí también, más allá de la ideología, también invitar a una reflexión. Personalmente, yo sí le puedo decir, yo no encuentro la derecha mala. Si es que tenemos un país en donde no dejamos gente atrás, si tenemos política pública que está cuidando de las familias, los ciudadanos más vulnerables, y tampoco hay una izquierda mala, si es que tenemos libre empresa, capacidad de desarrollo, emprendimiento. Entonces, más allá de una ideología, y eso es parte de lo que yo estimo ha generado esta situación, que los malos políticos han dado la espalda a los ecuatorianos, es que dentro de este discurso de enfrentamiento se han olvidado de la necesidad real. Aquí lo fundamental es cuál es la necesidad real que tenemos los ecuatorianos. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema, señor Hervas? El problema es que hoy a los ecuatorianos nos tienen enfocados en una disputa entre correístas y anticorreístas. O sea, a la gente no le están hablando de empleo, de reactivación de la producción, del país post-pandemia, de qué van a hacer con el endeudamiento externo, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de la recaudación de impuestos, etcétera. A la gente no le están hablando de eso. O sea, hoy la política preelectoral está enfocada en una disputa correístas-anticorreístas, señor Hervas. ¿Qué hacemos con eso? Le agradezco justamente por su pregunta, Fabricio, porque de hecho, eso es lo que yo quisiera poder desarrollar en esta entrevista. ¿Cuál es nuestro programa? ¿Cuáles son las soluciones concretas que nosotros planteamos a la ciudadanía, a los ecuatorianos, a las familias? Y en función de eso, de las propuestas, que el ciudadano ecuatoriano pueda hacer su elección. Correcto. En el evento de que ustedes participen y no logren llegar a la segunda vuelta, ¿cuál podría ser su posición en el futuro de cara a una eventual segunda vuelta? Digamos, un poquito con las proyecciones que hoy mismo se juegan. Yo en la primera parte de este espacio de noticias hice una explicación muy detallada a la audiencia sobre la naturaleza de las encuestas, explicando que las encuestas son fotografías del momento, que esto puede cambiar de aquí a mañana, de mañana a una semana, de una semana después de 5 meses cuando sean las elecciones. Pero digamos, ¿cómo se proyectan ustedes en el evento de que no logren pasar a la segunda vuelta y tengan que tomar una posición de cara a la definición de la carrera presidencial, señor Hervas? Fabricio, yo le invito a que no adelantemos a estas eventualidades. Todos son escenarios posibles. Hoy en día, 70% de los ecuatorianos todavía no han tomado su decisión de voto. Entonces, realmente las elecciones es justamente eso, generar programas, generar propuestas, para que en función de las propuestas el ciudadano pueda hacer la mejor elección posible. Y sin duda, lo que lo dije hace un momento, estas próximas elecciones es una oportunidad de oro que tenemos todos los ecuatorianos. No es un nombre, no es una lista, es el país completo el que, en función de los resultados de las próximas elecciones, generará la conducción de los próximos años. Nosotros lo que aquí estamos proponiendo es un programa de soluciones concretas para el Ecuador, soluciones económicas, soluciones sociales y soluciones de valores democráticos. Aquí lo que buscamos es un mejor país para nuestros hijos, para nuestros nietos. Correcto. Le voy a hacer un par de preguntas puntuales. Quisiera respuestas cortas. Estamos en el último tramo de la entrevista. Lo primero, ¿cómo reactivar el empleo? ¿Cómo reactivar la producción, señor Hervas? Es algo fundamental. Es uno de los problemas gravísimos que afecta hoy en día a nuestro país. Por supuesto, tenemos una crisis económica, social, de valores y dentro de una grave crisis de salud. Pero lo que usted apunta es lo prioritario de ser gobierno, lo que debemos hacer. ¿Pero cómo lo hacen? En primer lugar, nosotros tenemos que construir un fondo que hemos denominado el Fondo para el Arranque Productivo. Yo he tenido ya conversaciones con varios multilaterales. Hoy en día lo estamos viendo con el Fondo Monetario Internacional, este préstamo de $6.500 millones al 2.9% de interés. ¿Qué nos demuestra eso? Que nuestro país sí puede acceder a tasas de interés que permitan generar desarrollo. Pero aquí, algo fundamental, tenemos que generar el acceso al crédito y generar el acceso a la tecnología. En esto que le mencionaba yo a usted, el Fondo para el Arranque Productivo, lo que necesitamos es una banca pública. Y aquí un llamado al presidente Moreno. Por favor, presidente Moreno, no continúe con la venta del Banco del Pacífico.
Esto es crucial, es elemental para el próximo gobierno. Necesitamos una banca pública. Y por supuesto sabemos que tenemos CFN como la banca de la mediana y grande empresa y Ban Ecuador a nivel rural. Aquí necesitamos una banca pública a nivel de todo el país. Y teniendo esa banca pública y generando una garantía soberana, logramos llegar a esas tasas de interés. Mire, el 1.8% de interés y hasta menos en las conversaciones que he tenido con los multilaterales. Y tristemente, le comento algo más. En estas conversaciones, ¿qué ha salido? Primero, que el interés del multilateral está justamente en canalizar hacia fondos que vayan al sector productivo. O sea, llenamos un objetivo de los multilaterales, pero fundamentalmente, algo triste es encontrarme con la realidad que el Ecuador no ha aplicado líneas de crédito no reembolsables y que lamentablemente no han llegado acá al país. Correcto. Entonces, Usted hace falta de gestión. Correcto. Perdón que le interrumpa porque usted me dio paso para lo otro que le iba a preguntar. Usted dice que el gobierno del presidente Moreno se abstenga de continuar con la venta del Banco del Pacífico. En la misma línea, porque ahí va mi siguiente pregunta. Ayer comenzó el proceso de licitación de la refinería de Esmeraldas y también está en ciernes la posibilidad de una concesión de la administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Faltando 8 meses, en el último tramo del gobierno del presidente Moreno, digamos, están en ciernes estos temas. ¿Usted cree que el presidente Moreno debería dejar de lado estos temas para que sean asumidos por el próximo gobierno o solamente se enfoque en el Banco del Pacífico y hay que proseguir con los otros dos procesos? Fabricio, respondiendo a esa pregunta, quisiera después poder regresar justamente a la propuesta de soluciones económicas. Por favor. Pero en relación a su pregunta, sin duda, es algo que no tiene sentido. Después, si no lo han hecho en los 4 años de gobierno, pretender hacerlo, pero usted menciona uno, que es la refinería de Esmeraldas. Hay algo también más profundo que eso. Quieren fusionar Petroecuador con Petroamazonas, que no es que nos opongamos a eso, es que no es del tiempo. O sea, si lo que no lo hicieron en 4 años son sectores estratégicos hoy en día de nuestra economía, no lo puede hacer al apuro. Eso tiene que dejarlo un siguiente gobierno. No puede, usted, si le dan para administrar, me hago un ejemplo, si le dan para administrar un taxi, por solamente un ejemplo al margen, usted no hizo nada, pero sí, cuando ya está por devolverle al siguiente administrador, le quiere cambiar el motor, le quiere mejorar, no se trata de que esté bien o mal lo que quiera hacer, de lo que se trata es que son procesos demasiado importantes para hacerlos al apuro. Correcto. Eso no debe pasar, pero regresando al tema de la reactivación económica, es fundamental que tenga el siguiente gobierno la posibilidad de una banca pública, Banco del Pacífico, justamente para generar el acceso al crédito, tanto al emprendimiento como a los negocios existentes. Tenemos que parar inmediatamente con el desempleo que está aumentando. Cifras oficiales del INEC, solo 2 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo estable. Imagínense el drama, la necesidad, la angustia de esos otros 8 ecuatorianos. Entonces, realmente aquí la política pública tiene que estar encaminada en las necesidades. El empleo no va a generarse por decreto. El empleo se va a generar en función de programas que se puedan hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Primero, crear este fondo al arranque productivo. Y en eso, le comento, ya han habido conversaciones y de hecho ya hoy en día lo vemos. El Fondo Monetario Internacional al 2.9% de interés y podemos llegar de hecho a menos. Y aquí, por supuesto, invitaremos también al sistema financiero, en especial a las cooperativas, pero también a la banca privada, a que participen. Aquí tiene que ser un proceso en el cual todos arrimemos el hombro. Desde el fondo productivo, nosotros lo que haremos es solamente a los actores económicos de la producción, llámese emprendimiento, campesinos, agricultores y por supuesto oxigenar a negocios que debido a la pandemia han sido muy afectados en su nivel de ventas y queremos parar inmediatamente ya con este desempleo que continúa al día de hoy. Pero por eso la banca pública, porque lo que aquí apuntamos es a tasas de interés que no puede pasar del 6% y a plazos que sean, ojalá, del 15 años. Ahí sí, cualquier profesional independiente, cualquier emprendedor, cualquier campesino ya puede asumir el riesgo que implica justamente entrar en una actividad productiva, pero necesita los plazos. Eso es lo que hoy en día nuestro país necesita. Si nosotros le damos un crédito
a un odontólogo para que se monte su consulta, que de hecho muy probablemente ese odontólogo esté hoy en día en el desempleo, si le damos ese crédito, ¿qué generamos? Generamos que el odontólogo compre su pequeño, consulta, lugar de consulta, compre los equipos, probablemente contrate un asistente. Eso es lo que el Ecuador necesita, dinamización económica. Ahí vienen plazas de trabajo. Y por otro lado, no hacerlo, eso sí es poner en riesgo la dolarización, porque no podemos seguir afectando el ahorro de los ecuatorianos. Hoy en día, sin empleo, ¿qué sucede? El ahorro progresivamente se ve afectado. Eso es muy grave. Algo fundamental de ser gobierno es cuidar la dolarización. Aquí es fundamental tanto la liquidez del sistema como precautelar el ahorro de los ecuatorianos. Correcto. Ya habrá tiempo y oportunidad para seguir hablando todavía con mayor amplitud en espacios más grandes, más extensos que tendremos seguramente en ese espacio de noticias con los precandidatos y candidatos a la presidencia de la República. Señor Hervas, le agradezco por este tiempo y por esta primera oportunidad que tengo de entrevistarlo. Que tenga usted un buen día. Fabricio, muchísimas gracias. Le agradezco por este espacio y estaremos muy gustosos de participar las veces que sean posibles. Sí, decirles a los ecuatorianos que todavía sí podemos salir de esta crisis, sin duda. Estoy seguro de eso. Sabemos cómo hacerlo. Pero también invitar a la reflexión. El Ecuador ya no necesita más confrontación. Nuestro país lo que necesita es soluciones concretas y ahora. Muy buenos días. Gracias a Javier Hervas, precandidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática. Esta semana registrará su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Me parece que dentro justamente de las reflexiones del precandidato hay que destacar este pedido público al gobierno del presidente Moreno para que suspenda el proceso de venta del Banco del Pacífico. Ayer justamente planteaba en este espacio una inquietud en qué fase se encuentra, en qué parte se encuentra ese proceso del cual ya nadie habla, e igualmente la preocupación respecto de otros procesos como la licitación de la administración de la refinería de Esmeraldas que comenzó ayer, ya en el último tramo, en el ocaso de la administración del gobierno del presidente Lenín Moreno. En fin, tiene una posición donde cree que no debería llevar adelante estos procesos el gobierno del presidente Moreno. Para el debate público, 7:50 en A Primera Hora.